hay ciertas formas de educación vinculadas a esta masculinidad o ciertas formas de creencia que socialmente se imprimen, digamos, sobre fundamentalmente los varones cis heterosexuales, que dicen cómo tienen que ser los varones cis heterosexuales, que provocan riesgos para las otras personas, pero también para sí mismos. Los riesgos para las otras personas seguramente los vieron cuando pensaron formas de desigualdad y también formas de violencia, ¿no? De violencia de género, que es, digo, forma de violencia de género ya sea física o de desigualdades económicas, simbólicas, a través de formas de humillación, el riesgo público, digo, que implica para muchas personas andar simplemente caminando por la calle y el riesgo en que muchos varones representamos para otras personas a través de formas de acoso, de prácticas que no, sin consentimiento de otras personas, de perseguir, digo, del piropo cotidiano, digamos, de formas de violencia cotidiana en la calle que representan un peligro para las otras personas, pero también formas de desigualdad, ¿no? En el ámbito laboral, digo, qué lugares ocupa cada uno, qué se espera de cada una de esas personas, que tienen que ver con ese reconocimiento de esa masculinidad normativa en esos ámbitos. Pero también riesgo para otros varones. Digo, a los varones se los educa constantemente a partir de la mirada y del escrutinio constante de otros varones. Es decir, para ser reconocidos como varones, tenemos que ser reconocidos por la mirada de otros varones. Y a veces esa mirada, que es social, pero que se da ahí entre los pares de género, tiene que ver con el ejercicio de estos mandatos, de demostrar siempre potencia, y a veces la forma de potencia, de sexualidad activa, de mostrarse impenetrable, se aprenden penetrando, digo, y humillando y vulnerando a otros varones. Digo, las formas de ejercicio físico, de doblegar al otro, digamos, a través de cierta potencia física, ya sea en el deporte, pero ya sea en una pelea cotidiana, o apoyando a otra persona, digo, aprendiendo a ser varón en esa humillación del otro, digo, esa educación masculina normativa que se da en los grupos de amigos, en los grupos de pares, desde la infancia, desde la adolescencia, eso que en los estudios sobre masculinidad se llama homosocialidad masculina. Los varones aprenden a ser varones a partir de la mirada y del escrutinio de otros varones. Es donde aprendemos esos riesgos, a ejecutar esos riesgos físicos, que después se traducen en la vida cotidiana en distintas instancias. Hoy, por ejemplo, si leemos los datos y las estadísticas de muerte y de asesinato de muchos jóvenes, y empezamos a leer esto en clave de género, y sobre todo en clave empezamos a incorporar este enfoque de masculinidades en esas estadísticas, podemos ver que los varones representan riesgo para otros varones, a través de peleas que se dan en la calle, en la nocturnidad, la salida de un boliche, que terminan muchas veces con la vida de alguna persona. Digo, esto de no poder resolver conflictos, o poder solamente resolver conflictos a través de la pelea. Digo, si empezamos a leer eso, no simplemente como algo que sucede, sino que empezamos a leer cuál es la dimensión de género en esas prácticas, qué hay de esa educación masculina normativa o hegemónica, o qué mandatos de masculinidad se están ejecutando en esa exposición al riesgo constante, no vamos a poder resolver esas problemáticas y se van a seguir muriendo un montón de pibes en manos de otros pibes, ya sea en manos de grupos de varones que a través de una pelea terminan matando a alguien, o en un conflicto cotidiano, en una discusión de tránsito, por ejemplo. No podemos empezar a leer eso. O en el consumo problemático muchas veces de drogas, de alcohol, digo, que hay también del ejercicio de la masculinidad en ese tipo de consumos, que van terminando y van ejecutando un montón de prácticas que a veces se asocia simplemente como a cuestiones de los jóvenes, pero que si empezamos a leer en clave de género, como vienen como intentando hacer también en estos cursos, implica un poco eso, ¿no? Cómo empezar a pensar con perspectiva de género. Bueno, empezar a leer los recorridos vitales de los varones, de nosotros mismos,
en clave de género tiene que ver con esto, con empezar a darle una dimensión de género a cada una de las acciones que hacemos todos los días. No solamente para vernos como los posibles violadores, los posibles denunciados por violencia de género, digo, quienes ejecutan violencia de género, sino para leer cada uno de los recorridos biográficos de nuestra vida cotidiana en el ámbito laboral. ¿Cómo llegamos a ocupar determinadas posiciones de privilegio muchas veces, pero también cómo llegamos a vulnerar a nosotros mismos y a otras personas por esa educación en género, por esas crianzas y esos mandatos? Y acá es donde entra también otra dimensión, que no solamente se pone en riesgo la vida de otros varones, sino quienes están ejecutando esos mandatos. Es decir, vimos que se pone en riesgo la vida de mujeres y personas LGBTIQ+, a través de formas de violencia de género, formas de desigualdad de género, crímenes de odio, formas de discriminación por orientación sexual, por identidad de género, persecuciones a gays, lesbianas, formas disciplinatorias a esas personas, digo, como para perseguir, patologizar sus vidas. A otros varones a través de estas instancias donde está el ejemplo de la pelea cotidiana en la nocturnidad. Pero nosotros mismos, digo, ¿cuánto registro tenemos los varones que hemos sido educados en esos mandatos de la dimensión, digo, de cierta vulnerabilidad emocional, física, en términos de salud, de nuestros propios cuerpos y nuestras propias vidas? ¿Cuándo llegamos los varones a pensarnos en términos de penetrables, justamente, como fragilizables, si se quiere? ¿Cuánto registro tenemos de lo que nos pasa en nuestro cuerpo, en nuestras dimensiones? ¿Con quiénes hablamos de lo que nos ocurre, de lo que nos angustia? ¿Cómo transitamos, digamos, esas instancias cotidianas? ¿Cómo llegamos? ¿Tenemos grupo con el que hablar? Digo, ese grupo de amigos donde nos hacemos cotidianamente como varones, donde demostramos esas formas de potencia, donde demostramos todo el tiempo que cumplimos exitosamente con esos mandatos de masculinidad. Si esos grupos de amigos también están habilitados para desplegar, digamos, formas de angustia, dolores físicos, dolores emocionales, para transitar, digamos, otras formas de vínculos subjetivos que no es solamente mostrarse como la sociedad espera o lo que la sociedad espera de nosotros mismos, sino también mostrar todas esas dimensiones que puede habilitar también empezar a pensarnos de otros modos, digamos. Todas esas expectativas que no cumplimos y nos damos cuenta que no la cumplimos cuando nos dicen, no seas maricón, no seas pollerudo, no seas una nenita. Digo, cuando hacemos esas prácticas y recibimos ese tipo de denunciados o nos dicen esas cosas, ahí donde esas prácticas parece que está fallando ese ejercicio de la masculinidad. Pero quizás es en esas prácticas donde estamos posibilitando, digamos, otras formas de vida que no impliquen riesgo hacia las otras personas.